Ok, está bien la pantalla. Listo, no, Listo. pues, denme un segundo, por favor. Bueno, muchas gracias entonces, primero que todo, pues, lástima este tiempo que hemos perdido hasta ahora, pero bueno, el tema todavía de la virtualidad a veces nos complica un poco las cosas. Uso de tecnologías para el cumplimiento de normas de calidad de aire interior y la reducción del SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del COVID-19. Digamos que es un término y un tema ya de actualidad, un tema que ya nos empieza a tocar a todos en el día a día, no solo en nuestras labores de profesionales, sino también en nuestra vida personal. Ya nos empieza a tocar el tema de la calidad del aire interior y lo hemos visto aparte desde el año pasado sin ninguna duda, cómo nos ha afectado entonces el tema de una mala calidad de aire, ¿cierto? Para comenzar entonces, a manera de contexto, debemos entender, podemos pasar, Pablo, vamos avanzando, el término calidad de aire interior se refiere no solo a la calidad del aire dentro del edificio o de una edificación, sino también lo que tiene que ver con el entorno, el alrededor, toda la parte alrededor del edificio, y sin duda toda la parte estructural, que puede llegar a afectar sin duda entonces el ambiente, la calidad del aire y que se relaciona específicamente con la salud y el confort de las personas, ¿cierto? Continuando, podemos ver algunas organizaciones a nivel mundial cómo se pronuncian y se refieren al tema de calidad de aire interior, por ejemplo, EPA en Estados Unidos, como la Agencia de Protección Ambiental, que básicamente dice que los efectos sobre la salud de una mala calidad del aire pueden verse incluso años después de la exposición de una persona a ello, ¿cierto? Entonces, por eso digamos que siempre es oportuno atender la calidad del aire. La Comisión Europea también se refiere como la exposición a los contaminantes del aire puede producirse en ambientes interiores tanto privados como públicos y debe ser en todos los sectores, tanto escuelas, sistemas de transporte, oficinas, áreas de servicio, etcétera. El mismo ASHRAE, como la Asociación de Ingenieros de Climatización y Ventilación en Estados Unidos, a propósito del coronavirus, menciona que desactivar el funcionamiento de los sistemas e instalaciones de climatización, calefacción y ventilación no es una medida recomendada. Digamos que esto estuvo en controversia el año pasado, pero finalmente todos los artículos y las investigaciones científicas lograron demostrar entonces que el uso de los sistemas de climatización son una excelente herramienta entonces para controlar la transmisión del virus. Seguimos con síndrome de edificio enfermo, un término decretado o declarado por la Organización Mundial de la Salud desde el año 82 y que se refiere básicamente al conjunto de molestias y enfermedades originadas o estimuladas principalmente por una mala ventilación, pero también por otro tipo de cargas y de contaminantes en el ambiente, como son las cargas iónicas, por ejemplo, los bioaerosoles, que ahí encontramos entonces todos los microorganismos aerotransportados, por ejemplo, y que se produce o se decreta cuando más de un 20% de los ocupantes empiezan a presentar síntomas entonces asociados a unas condiciones del lugar, ¿cierto? Digamos que es muy fácil de reconocer cuando, por ejemplo, en un espacio de oficina, una persona llega a laborar y se encuentra entonces que durante el día empieza a sufrir temas de alergias, malestares en su garganta, estrés, fatiga, cansancio, y cuando sale del edificio, digamos que empieza a sentir una leve recuperación. Entonces, digamos que eso es uno de los síntomas que se asocian principalmente entonces para detectar el síndrome. A propósito, como les decía, de ASRA y del coronavirus, vemos entonces que la transmisión del SARS-CoV-2 que causa la enfermedad del COVID-19 por el aire es lo suficientemente probable como para que la exposición por vía aérea al virus deba ser controlada. O sea, el mensaje es bien claro, y se refiere básicamente a que podemos concentrarnos desde los sistemas de climatización y los sistemas de ventilación en general a reducir y optar por tecnologías y funciones que permitan entonces reducir el riesgo de propagación del virus. La razón, lo vemos en la siguiente diapositiva, es por lo siguiente. Resulta que una persona con la infección
al momento de generar un estornudo, de toser, incluso al hablar, tiene la capacidad de generar gotas que van a tener un tamaño de partícula mayor a 5 micras, y esas gotas, Pablo, podemos ir pasando a medida para que puedas mostrar toda la diapositiva completa, y a medida que esas gotas entonces son expulsadas, tienen la capacidad de contener una carga microbiológica, una carga viral suficiente para contaminar a una siguiente persona. Por el tamaño de gota superior a 5 micras, digamos que se establece una distancia prudente de aproximadamente 1.8 metros, que lo que busca es entonces aislar a una segunda persona de que vaya a recibir esta carga viral y pueda ser contaminada. Sin embargo, esas gotas, al estar constituidas principalmente por agua, generan o sufren un efecto que se reconoce como evaporación superficial, que es básicamente la evaporación de esa agua, y al final termina por convertirse o quedando al final unos núcleos goticulares, que son unos tamaños de partícula inferiores a 5 micras, pero que también tienen la capacidad entonces de alojar una carga viral suficiente para contaminar entonces a una persona. Al tener un tamaño de partícula inferior a 5 micras, lo que termina por ocurrir es que ese núcleo goticular con esa carga viral puede ser aerotransportada. Entonces, es allí entonces cuando se reconocen los bioaerosoles o microorganismos que pueden ser aerotransportados. Al ser aerotransportados, entonces, pueden viajar por largos periodos de tiempo a través de los sistemas de ventilación como ductos, incluso por las mismas corrientes de aire que se generan en los espacios, y pueden llegar entonces a contaminar personas en largas distancias sin necesidad entonces de estar cerca de la persona que la generó. Continuando entonces, entrando en materia, ya podemos ver el tema normativo. A nivel América, es claro que usamos el estándar 62.1 de ASHRAE, que es básicamente el estándar que refiere o se refiere a los cálculos de ventilación adecuados para mantener una aceptable calidad de aire interior en edificaciones. Importante entender entonces que el estándar 62.1 se refiere a áreas de edificios o se aplica a espacios destinados a la ocupación humana en edificios. El 62.2 se refiere a espacios de uso residencial, y entonces en este sentido digamos que vamos a concentrarnos en el 62.1, que son las áreas donde digamos hay mayor aglomeración de personas, ¿cierto? Hay que reconocer que el estándar 62.1 no abarca lo que tiene que ver con áreas de prestación de servicio, pero sí los espacios de uso estándar o terciario en las clínicas y hospitales, que pueden ser, por ejemplo, las áreas de oficinas, las salas de espera y algunos pasillos, por ejemplo, sí pueden ser atendidos bajo este estándar, ¿cierto? Su alcance entonces incluye, entre otros temas, los requisitos de ventilación basados en los contaminantes, tanto químicos como biológicos, que pueden afectar entonces la calidad del aire. Es importante entender que no se considera acá en este estándar el confort térmico. Los temas asociados a la temperatura se refieren en el estándar 55, ¿cierto? Que se refiere ya a confort térmico. Segundo, también en el alcance del estándar podemos ver los requisitos relacionados con el aire exterior, ¿cierto? La humedad y el crecimiento biológico. Importantísimo, el aire exterior como pieza clave para hacer una renovación de aire en espacios interiores y garantizar así, digamos, una mejoría y una adecuada calidad de aire. También dentro de su alcance vemos que allí se especifica las tasas mínimas de ventilación que se requieren dependiendo del uso de los lugares, diferentes si es una sala de cine, si es un espacio de oficinas, por ejemplo. También vemos cómo puede ayudar el estándar el cumplimiento de la normatividad de la construcción de edificios, y sin duda, al final vemos que sirve de guía para la mejora de la calidad del aire interior en edificios existentes. Entonces, digamos que es una muy buena referencia para hacerle seguimiento a los edificios ya existentes. Continuando,
Vemos también que desde agosto del 2019, y gracias al esfuerzo grande de ACAIRE y de la FAIAR como Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Climatización, eh, se emite la norma iberoamericana de control de calidad de aire en interiores en edificios, ¿cierto? Esta norma es muy importante porque básicamente describe la metodología para llevar a cabo un plan de control de calidad de aire interior en los edificios, ¿cierto? Digamos que ese plan en el 62.1 no está establecido como tal. En este caso, ya lo que se hace es recopilar gran información del 62.1 y de otros estándares, incluyendo también el europeo, para establecer entonces cómo se pueden hacer las mediciones y la cualificación de un espacio para poder determinar si se cuenta o no con una aceptable calidad de aire. Su alcance incluye, entre otros temas, identificar primero aspectos y elementos que intervienen en la calidad del aire. Eso es lo más importante, entender qué aspectos de un lugar van a intervenir entonces en este tema. Evaluar el riesgo potencial de estos aspectos y de todos los elementos que se identifican asociados al tema de calidad de aire. Realizar una valoración consistente en ensayos, mediciones directas, inspecciones visuales e incluso revisión documental, como por ejemplo manuales de garantía, manuales de mantenimiento, todo el protocolo de mantenimiento que se ha elaborado en el transcurso del tiempo, etcétera. Establecer el nivel de calidad de aire establecer el nivel de calidad del aire en el interior del edificio, objeto del estudio, sin ninguna duda. Y al final, lo más concluyente es establecer acciones correctoras y controles periódicos, ¿cierto? Para garantizar la calidad del aire en el tiempo y sin duda, digamos que pueda habilitarse un espacio o catalogarse como un espacio cualificado en calidad de aire. Para esto, entonces, esta norma establece un flujograma que a mi modo de ver es bastante simple y claro, que comienza con identificar un inventario de los aspectos, como les mencionaba, que intervienen entonces en la calidad del aire. Veíamos como segunda medida, reconocer cuál es el nivel de riesgo de estos aspectos que se han identificado allí. En tercera medida, realizar la inspección que tiene que ver con los análisis, las mediciones en sitio de cada una de las variables que componen un sistema o un análisis de calidad de aire interior que están establecidos y listados en la norma, ya lo vamos a ver. Y posterior a esto, entonces, hacer un análisis de los resultados y a partir de allí declarar si es aceptable o no la calidad del aire. ¿Basado en qué? En la cercanía o reconociendo si los parámetros están de cada uno de los contaminantes y de los parámetros que establece la norma. Si eh, todos los parámetros los encontramos entonces dentro de lo establecido en la norma, entonces la edificación se declara como aceptable, con un nivel de calidad de aire aceptable, y se declara o se decreta un control periódico que puede ser anual o semestral, dependiendo sea o lo califique el especialista en calidad de aire o el profesional que esté haciendo el monitoreo. Y en caso de que no pase alguna de las variables y el profesional declare que el lugar no cumple con los requisitos mínimos para ser aceptado, entonces debemos tomar entonces un plan de acciones correctoras y es allí donde vemos entonces, según el flujograma, cómo regresamos nuevamente a realizar unas acciones y posterior a eso unas nuevas mediciones que nos permitan entonces generar un nuevo círculo de análisis intentando buscar la aceptación por parte entonces del profesional de calidad de aire interior. Como vemos, subrayado, estamos enfocándonos básicamente en los parámetros que deben medirse. Digamos que esa es la pieza clave para poder encontrar entonces la ruta a seguir. Si continuamos, Pablo, por favor, vemos entonces el listado de parámetros y el tipo de medición que va a ser o el tipo de obligatoriedad, porque hay un número de parámetros que sí o sí deben cumplirse para poderse calificar un espacio como buena calidad de aire interior.
y otra serie de parámetros que se pueden catalogar como opcionales dependiendo del uso del lugar y que en cualquier momento un profesional de calidad de aire puede identificarlo y solicitarlo dentro del análisis, como por ejemplo un análisis de ozono, un análisis de formaldehído, un análisis de alérgenos. Entonces, ese tipo de parámetros pueden ser opcionales. Los que sí no son negociables, entonces son los que aparecen como obligatorios. Y a partir de allí, poder declarar entonces si el espacio cumple o no cumple. Recuerden que deben estar dentro de los límites que se establecen en la norma. Para esto, entonces, Ambientes Puros ha diseñado, continuando Pablo con la presentación, UTO-IN, que es un novedoso monitor de calidad de aire interior con capacidad para evaluar en tiempo real en los espacios interiores las diferentes variables y los diferentes parámetros que se establecen en la norma. Continuando, vemos entonces que a partir de UTO-IN, los usuarios pueden conocer cuál es el estado de la calidad del aire en tiempo real, pero además pueden mejorarlo, porque UTO-IN tiene la capacidad de controlar diferentes dispositivos y periféricos para generar las modificaciones necesarias para volver a los niveles aceptados por la norma. Continuando, en la siguiente diapositiva vemos entonces en qué parte del flujograma puede entrar entonces UTO-IN, y es justamente en la pieza donde se establece si la calidad del aire está siendo aceptable o no. Como les decía, de manera automática UTO-IN puede reconocer si uno de los parámetros está desfasado y entonces entrar y accionar el dispositivo que requiera para poder retornar ese parámetro a los niveles establecidos o aceptados entonces por el reglamento. Y de esa manera generar el círculo de manera automática y llegar entonces al nivel de conformidad para que el profesional, a través de un reporte de calidad de aire, pueda entonces dar por aceptado entonces y reconocer como aceptable la calidad del aire. Continuando, vemos la plataforma, es una plataforma amigable, cercana, la reconocemos como simple para los usuarios, en donde en el caso hipotético que estamos viendo en pantalla, un usuario puede obtener de acuerdo a las áreas donde haya instalado el equipo, puede seleccionar una serie de parámetros, los que desee incorporar o quiera medir dentro de la lista que está establecida en la norma, ¿cierto? Y a partir de allí hacer el monitoreo entonces en tiempo real y programando todas las alertas que sean necesarias de desfase de parámetros o incluso con capacidad para encender, como les decía, dispositivos asociados. Por poner un ejemplo, si el CO2 llega a estar por encima del nivel permitido, UTO-IN tiene la capacidad de enviar una señal para encender un sistema de ventilación, de inyección de aire o extracción de aire para ser medida a través del CO2 y devolver entonces esa medición al parámetro adecuado. Continuando, para el tema de cargas microbiológicas y para temas asociados a los compuestos orgánicos volátiles, entonces hemos diseñado UTODUCT. Es un dispositivo construido específicamente para instalarse en ductos de aire acondicionado. Es una unidad que emplea, en la siguiente diapositiva podemos verlos, tecnología de fotocatálisis, que es un proceso que emplea básicamente un emisor de luz ultravioleta sobre una superficie compuesta, una superficie fotocatalítica compuesta principalmente por dióxido de titanio y que permite a partir de una reacción química generar entre diferentes oxidantes trazas de peróxido de hidrógeno, por ejemplo, que son oxidantes naturales que permiten entonces generar desinfección de manera muy efectiva en temas, en temas biológicos, tanto hongos, bacterias, virus, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, y adicionalmente compuestos orgánicos volátiles. Para eso, entonces, continuando, vemos de manera esquemática cómo UTO se instala dentro del ducto de aire acondicionado y de izquierda a derecha vemos cómo al interior del conducto, por medio de los sistemas, del flujo de aire, como veíamos al principio, viajan una serie de gérmenes y patógenos que al encontrarse entonces con ese efecto activo
de desinfección que genera UTO, se genera de manera rápida e inmediata un proceso de desinfección en el ambiente, que no solo es en ese punto, sino que va a viajar a través de todos los conductos, va a inundar el lugar y de esa manera entonces podemos garantizar un nivel de desinfección bastante alto. Continuamos, vemos que el UTO tiene un indicador permanente de funcionamiento, una característica única de UTO y de estos equipos, en donde cualquier usuario puede de manera fácil y sencilla identificar el tiempo de funcionamiento de la celda de purificación. En este caso vemos cómo ella va cambiando de azul turquesa hacia rojo, dependiendo el periodo de tiempo en el que está trabajando la celda. Cada celda tiene una vida útil de 24 meses, funcionando 7 por 24 y alcanza hasta 3 años si está enclavado al sistema de ventilación. Entonces, digamos que es una gran herramienta para los usuarios finales y como les decía, si pasamos a la siguiente diapositiva, es el único dispositivo que cuenta con este elemento de información e indicador de funcionamiento patentado como un modelo de invención. Entonces, esto es importante reconocerlo. Continuando, vemos también nuestra segunda solución en temas de desinfección microbiológica y temas de compuestos orgánicos volátiles, que es el UTO Mini, y es básicamente un dispositivo diseñado para instalarse en los equipos tipo mini split, como si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos los pared, por ejemplo, los tipo mini split que vemos en pared, los cassettes, fan coil, que son regularmente los de baja estática que no emplean ductos, y equipos tipo piso-techo, ¿cierto? Es una unidad que se instala relativamente fácil. Vemos, por ejemplo, acá en mis manos tengo uno para que más o menos lo dimensionen. Es un equipo fácil de instalar, que funciona a 110, 220 voltios y tiene una vida útil también de hasta 24 meses, 7 por 24, o enclavándolo a la unidad de aire acondicionado, podemos mejorar entonces sustancialmente la vida útil. Aprovecho también para mostrarles un UTO Duct para que se hagan una idea del tamaño del equipo. La celda de fotocatálisis, cada unidad viene con su cable de potencia, su guía de instalación y su platina de instalación. Ambos equipos están diseñados para instalarse en no más de 20 minutos, haciendo incluso el proceso de conexión eléctrica a las unidades de aire acondicionado y de esa manera entonces disponer de manera rápida, inmediata, un proceso de desinfección activo. Es importante entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, ver las certificaciones y en este caso UTO cuenta con certificación de la Universidad de Antioquia, en donde se hizo un proceso de evaluación de inactivación en el SARS-CoV-2 directamente con el patógeno desde el año 2020 y obtuvimos 2 certificaciones. La primera de ellas, donde se demuestra que en 5 minutos inactiva hasta el 99.99% de una carga viral de SARS-CoV-2 y en la segunda que en un minuto o en menos de un minuto supera incluso el 90% de la inactivación. Los principales beneficios para nosotros es importante. En la siguiente diapositiva vemos que son principalmente la salud y la calidad de vida de las personas. Es la razón por la que nació UTO y por la que Ambientes Puros trabaja día a día. Y esto está reflejado en un menor, a través de una menor contaminación interna de los ambientes internos, reduciendo los hongos y la carga microbiológica en general de los espacios interiores. Reducción de olores, también asociados principalmente a compuestos orgánicos. Y esto a su vez trae importantes ahorros económicos que se reflejan en un control de calidad en procesos y un tema de mejoramiento en el absentismo o ausentismo laboral. Como segundo objetivo entonces, y a propósito de la charla, la eficiencia y el cumplimiento normativo, digamos que todo esto es importante porque el cumplimiento de normas, sin duda, trae un reflejo que nos afecta a todos como profesionales, como les mencionaba al principio, y a nivel personal. Hago el paréntesis para recordarles, entonces, en el chat hemos dejado el enlace de Google Forms para que dejen sus datos y poder hacer la rifa ahorita al final
como les habíamos dicho, vamos a hacer la rifa del Luto Mini. Entonces, les agradezco que puedan tomarse el tiempo y dejar sus datos allí para que todos participemos. Entonces, con el tema de la eficiencia del cumplimiento normativo, les mencionaba, pues, el control permanente de la calidad del aire a través de nuestras tecnologías, digamos que es un objetivo y un beneficio importante que obtienen nuestros clientes. La eficiencia de los sistemas de climatización, el mantener unos sistemas que operen de acuerdo a los niveles de contaminante hace que sean muchísimo más eficientes. Unos menores costos de mantenimiento, sin duda, al mantener sistemas mucho más limpios y al final un menor costo de mantenimiento y adecuaciones, y esto se refiere básicamente a las sugerencias que a partir del COVID, del coronavirus se han venido presentando, como por ejemplo la implementación de nuevos filtros MER 14, nuevas inyecciones de aire que sin duda van a generar un ingreso de temperatura y humedad a los espacios, haciendo que estos consuman mayor energía, los sistemas de climatización consuman mayor energía. Entonces, el mantener los ambientes más controlados desde la calidad del aire hace que se obtengan importantes ahorros en ese sentido. Entonces, como les mencionaba, pues Ambientes Puros ha trabajado bastante sobre temas asociados a calidad de aire interior. Es nuestro compromiso todos los días, es nuestra única dedicación. A partir de nuestro trabajo hemos obtenido grandes reconocimientos, como por ejemplo la participación en el Foro Global de Emprendimiento que se hizo en el 2019, en donde fue reconocido UTO como uno de los productos en América con mayor grado de innovación en el tema de la salud. En Colombia fue el único producto en temas de salud que logró participar. En la Cámara de Comercio de Medellín también nos han dado diferentes reconocimientos por temas de emprendimiento y de modelos de negocio. Y sin duda, Colciencias, con diferentes proyectos de investigación y desarrollo donde hemos logrado cumplir a cabalidad con los diferentes convocatorias y los diferentes procesos. Pero sin duda, lo más importante es la confianza que diferentes clientes han puesto en nosotros y que certifican la efectividad entonces y el soporte técnico que ofrece Ambientes Puros a través de sus tecnologías. Vemos, por ejemplo, cómo Grupo Argos cuenta con todas sus sedes, alrededor de un 80 o 90% de sus sedes a nivel nacional con equipos UTO instalados, lo mismo que Celsia, Procinal, Confenalco, Entelco, en toda la sede de contact center atendidos con UTO, y sin duda otra gran cantidad de clientes de diferentes sectores entonces que están confiando en nuestra tecnología. Para finalizar entonces, agradecerles por el espacio, recordarles que está el Google Form para que dejen sus datos, poder hacer la rifa enseguida, y ven en pantalla entonces los datos de la ingeniera Laura Osorio, que es la ingeniera de soporte de Ambientes Puros, su número de contacto por WhatsApp, y toda la información que acabaron de ver la pueden encontrar en nuestra página web. Y adicionalmente, recordarles que estamos no solo en Colombia, sino que tenemos canales de distribución para Perú, Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico, México, Estados Unidos, entonces, o cualquier otro país en Latinoamérica que no veamos en este momento en la pantalla, podemos hacer, digamos, la negociación y hacerlos llegar. Pero al menos en estos países ya contamos con distribuidores directos. Entonces, bueno, agradecerles por el espacio nuevamente y dispuesto a resolver las dudas que se presenten y finalizar con la rifa del Luto Mini. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias por su presentación. Un tema bastante interesante, de bastante actualidad con todo lo que está pasando en este momento con el tema del virus. Y sin duda alguna, muy importante todo lo que usted nos ha ilustrado a lo largo de esta conferencia. Bueno, tenemos algunas preguntas en el chat, pero entonces, antes que nada, quiero recordarles entonces a los participantes, asistentes de esta conferencia, que por favor eh, copien el enlace que han mandado los representantes de Ambientes Puros, ya que se va a hacer la rifa de uno de sus equipos. Así que yo creo, ingeniero, que hagamos las preguntas y tan pronto finalicemos, hacemos la rifa en vivo, si le parece.
Listo, me parece perfecto. Hagámoslo de esa manera. Yo te pasaría entonces el resultado del Google Form en Excel para que lo puedas abrir y hacemos una generación aleatoria del número. Ya tú lo eliges o lo proyectas. De acuerdo, ingeniero. Nos preguntan acá, ¿el UTO-IN solo cumple un rol de medidor o de detector de calidad de aire? El UTO-IN mide diferentes parámetros establecidos en la norma de calidad de aire interior. Eh, Puede medir temperatura, humedad relativa, CO2, CO, compuestos orgánicos volátiles, ozono, material particulado e incluso podemos en la plataforma agregar el factor de carga microbiológica, que si bien no se mide en tiempo real, después de un análisis en campo puede ingresarse a la plataforma para tenerlo registrado y entonces emitir reportes completos asociados a la norma. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos registrada acá es, los diferentes tipos de UTO y sus celdas, ¿cómo se valida para analizar si está funcionando bien? Haciendo pruebas de muestreo de aire, la norma especifica, eh, la norma que especifica y en qué niveles existe en Colombia este procedimiento. Pues mira, realmente las mediciones de efectividad de los equipos varían dependiendo lo que se desee eh, demostrar. Existen diferentes métodos para hacer las validaciones. En el caso de la Universidad de Antioquia, pues se hace una medición de recuento de carga microbiológica de un antes y un después de la exposición al luto y en sitio, por ejemplo, se logran hacer mediciones ambiente por impactación de aire, donde se hace un recuento de unidades formadoras de colonia, tanto de aerobios mesófilos, que son, por ejemplo, las bacterias, como mohos y levadura. Y a través de la norma iberoamericana se establece la fórmula para calcular el número de puntos, el número de tiempos y posterior al uso de la tecnología se establece nuevamente una medición y de esa manera podemos evaluar entonces cuánto es la reducción de la carga. Gracias, señor. También tenemos acá registrado dónde podemos bajar el catálogo de los productos y precios. Claro que sí, principalmente pueden entrar a la página de Ambientes Puros y ver en primera medida la información técnica básica, por llamarlo así, y a través de la ingeniera Laura Osorio pueden contactarnos y haremos llegar ya las fichas técnicas con más detalle para que puedan conocer ya todos los detalles de cada uno de los modelos. De acuerdo, ingeniero. De igual forma, creo que es un espacio pertinente para invitar a los asistentes a esta conferencia a pasar por el stand de Ambientes Puros en el pabellón platino. Allí también encontrarán un chat en el que van a poder solicitar mayor información y un representante de Ambientes Puros va a estar disponible para ustedes para poder brindarles toda esta información de precios, de catálogo Así y de es, demás dudas que tengan. así Bueno, es. Muchas ingeniero, gracias, Juan. con gusto. Continuando con la sesión de preguntas, nos dicen, los cuartos fríos en la industria son zonas cerradas sin renovación de aire, con ambientes de 0 a 8 grados, pero con gran concentración de personas. Ahí se podría usar esta aplicación. Sí, realmente se puede usar, sin embargo hay que hacer una selección adecuada dependiendo del volumen de aire, los cambios de temperatura que hay o que haya en el lugar, si llegan a existir, y hacer una adecuada selección, porque es clave entender que la fotocatálisis y el efecto que tiene en el aire eh, tiene algunas pérdidas dependiendo los rangos de temperatura bajo los cuales se opere. Cuando estamos llegando a un nivel de temperatura casi al cero, entonces hay que hacer un nuevo cálculo de selección para poder garantizar la efectividad. Pero claramente se puede lograr y pueden funcionar adecuadamente. Gracias, ingeniero. Tenemos acá también el UTO Mini funciona para todas las capacidades de equipos. Tenemos dos modelos de UTO Mini, el Mini One
que alcanza mini split hasta de 24.000 BTUs, y el Mini 2 que alcanza capacidades hasta de 60.000 BTUs o 5 toneladas de refrigeración, que allí entonces es donde se puede cubrir lo que son pisotechos, cassettes, fan coils, por ejemplo, que son de mayor tamaño a los mini split de pareja. De acuerdo, ingeniero. Bueno, viene una pregunta bastante interesante y es, ¿el UTO-IN, aparte del valor del equipo, tiene algún costo mensual por el servicio de la plataforma? Eh, para eso les pediríamos contactarnos directamente. El tema de UTOIN y la parte comercial obedece específicamente a las necesidades puntuales de cada cliente, dependiendo las variables que desee medir, dependiendo el tiempo que lo desee medir, la regularidad de los reportes y los informes. Entonces, les pediríamos que por favor nos contacten y con todo gusto vamos a hacer una adecuada selección y podemos entrar ya en detalle. De acuerdo, ingeniero. Bueno, la última pregunta, y entonces continuamos con, con la rifa, y es, Okay. ¿existe algún criterio de selección por caudal de retorno? Por caudal de retorno, pues mira, si entiendo bien la pregunta, eh, los equipos se seleccionan principalmente por el caudal de aire acondicionado o el caudal de ventilación que vamos a tratar, entendiendo que ese caudal está asociado a una carga térmica ya elaborada del espacio, que es donde se va a tratar, ¿cierto? Si de esa manera tenemos una selección, una tabla de selección, en donde en el caso del Utoduc tenemos 6 modelos de equipos, donde nos podemos ajustar a diferentes caudales, desde 200 CPM, perdón, hasta equipos de 40 toneladas de refrigeración, por ejemplo, y lo que les decía en el caso del Mini One y el Mini 2 para los mini splits. Si se refiere a temas de inyección de aire exterior, por ejemplo, podemos analizar el proyecto y darnos cuenta si esa inyección esa inyección de aire, qué tanto volumen interno se está pretendiendo tratar. Y de esa manera también podemos hacer una selección de los equipos para instalar los equipos en esa inyección de aire. Si de pronto no es claro o no responde a la pregunta, quedamos en el stand súper dispuestos todo el tiempo. Vamos a estar allí conectados para que tengamos la conversación con más detalle. Muchas gracias. De acuerdo, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias, primero que todo, por su tiempo, por esta conferencia. Un tema muy interesante, como lo había dicho anteriormente. Entonces, yo creo que podemos dar por finalizada la sesión de preguntas y respuestas y podemos pasar Eh, entonces a la Listo. rifa. Confirmando que todos hayan diligenciado entonces el Google Form. Voy a descargarlo entonces para enviar. ¿Te parece? De acuerdo, ingeniero. Tenemos es este. Bueno, tengamos un poquito de paciencia. Recuerden que estamos sin poder compartir desde mi computador, entonces mientras lo logro hacer. De acuerdo, ingeniero. Bueno, mientras tanto le vamos explicando un poco cómo va a ser la rifa a los participantes, a los asistentes de esta conferencia que se ingresaron al enlace que enviamos al chat para inscribirse. La idea es que vamos a tomar el listado, vamos a generar un número al azar, eh, teniendo en cuenta las personas que diligenciaron el formato, y allí vamos a poder saber quién es el ganador de este equipo. Ya posteriormente, después de finalizar esta conferencia, las personas de ambientes puros se contactarán con ustedes para poder entregar
hacer la entrega del equipo. Así es, ya lo estamos descargando. Vamos a enviarles la imagen del listado de las personas que se lograron registrar. De acuerdo, bueno, en tanto, queremos invitar a todos los asistentes a esta conferencia a que estén pendientes del programa académico del día de hoy, que también asistan a las demás conferencias que tenemos preparadas para ustedes y una especial sorpresa, un detalle que tenemos para ustedes a partir de las 5 de la tarde en el auditorio también de la plataforma. Los esperamos allí para que, bueno, no les adelanto, sino más bien dejemos esos puntos suspensivos y tengan la expectativa de qué es lo que va a pasar. Una sorpresa muy interesante que tenemos para ustedes. Tengo acá entonces la imagen de las personas que se inscribieron, la voy a compartir en un momento. De acuerdo. Entonces, ¿me confirman si la pueden ver, por favor? Y abres un generador de Sí, ingeniero. un número aleatorio. Súper, muchas gracias. Bueno, entonces me confirman si pueden ver la pantalla, por favor. Bien, de acuerdo. Entonces tenemos 16 personas registradas. Entonces lo que vamos a hacer es por medio del siguiente generador de números aleatorios, vamos a poner acá en vivo del 1 al 16 con un resultado y generar número. Así que, bueno, muy buena suerte. El ganador es el número 14, que en este caso, teniendo en cuenta pues que iniciamos desde el 2, el número 14 sería Augusto Estrada, de la Universidad Tecnológica de Pereira, supongo, no estoy seguro, no se alcanza a ver el nombre de la empresa, pero entonces, bueno, Augusto, muchas felicidades, eres acreedor de el equipo que en este momento está suministrando ambientes puros. Muchas gracias, ingeniero. Muchas Creo gracias. que esto es un muy buen detalle para los asistentes a esta conferencia. Así que, bueno, ya internamente nosotros Claro que organizaremos para sí. que ustedes se puedan contactar con él. O también pedimos a Augusto, por favor, que entre al stand de ambientes puros y allí Claro. pueda también contactarlos para hacerse acreedor, digamos, al premio que ha ganado. Y bueno, Sí, por favor. muchas felicidades, es un premio, una dinámica bastante interesante, ingeniero, no la habíamos tenido a cabo, pero creo que es algo bastante positivo y algo que las personas también deben tener en cuenta, digamos, un plus que nos está dando a ambientes puros en esta mañana. Bueno, ingeniero, no siendo más, creo que podemos Gracias. dar ya por finalizada la conferencia, agradecer su tiempo, agradecer este detalle que ha tenido con los asistentes a la conferencia y esperamos contar con usted en próximos eventos, próximas conferencias, un tema de bastante actualidad, bastante importante, así que muchas gracias, ingeniero. A ustedes, Juan Camilo, mil gracias y a todos por participar y estar tan atentos. Ojalá tengamos la oportunidad de conectarnos a través del stand y seguir conversando sobre temas de calidad de aire interior. Un buen día para todos. Buen día, ingeniero. Gracias. Chao. Bueno, a todos los asistentes a esta conferencia, les agradecemos por haber estado en ella. Los invitamos a la próxima conferencia que se llevará a cabo en unos minutos a las 8:45. Vamos a dar inicio a la siguiente conferencia, así que quédense con nosotros y no olviden el detalle que tenemos para ustedes a las 5 de la tarde. Los esperamos en el auditorio también. Muchas gracias y ya nos vemos.